Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir resolviendo ejercicios del examen de admisión UNI 2017-2. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio del capítulo de enlace químico y específicamente del tema de resonancia. Este ejercicio es bastante interesante. Nos dicen, ¿cuántas de las siguientes estructuras son posibles para el anión acida? N3 con carga -1. Nos dan las posibles estructuras de resonancia y los criterios de respuesta. Bueno, en todo caso nosotros lo que vamos a establecer aquí son los mejores contribuyentes para el híbrido de resonancia de este anión acida N3 con carga -1. Lo vamos a hacer utilizando un criterio primero para determinar la estructura de Lewis y luego las posibles estructuras de resonancia. Bueno, lo que observamos en esta estructura es que hay 3 átomos de nitrógeno. El nitrógeno cumple con la regla del octeto, de completar 8 electrones para lograr estabilidad. Como son 3 átomos de nitrógeno, entonces 3 por 8 son 24 electrones disponibles para el octeto. Sabemos que el nitrógeno se encuentra en el grupo 5A de la tabla periódica, por lo tanto los electrones de valencia disponibles serían 3 por 5 igual a 15, pero como tenemos una carga negativa producto de que es un anión, entonces esa carga va a contribuir como electrón de valencia. Por lo tanto, la cantidad total de electrones para el octeto son 24 y la cantidad total de electrones de valencia son 16. Para poder determinar el número de pares enlazantes que se encuentra en esta estructura, vamos a utilizar el siguiente criterio. Los electrones de octeto los restamos de los electrones de valencia y los dividimos entre 2. En otras palabras, 24 menos 16 entre 2. 24 menos 16 entre 2 me da 4. Por lo tanto, entre estos 3 átomos de nitrógeno deben existir 4 pares enlazantes. Bueno, analizando la primera estructura nos damos cuenta que esto no se da. Entre los 3 átomos de nitrógeno únicamente observamos 2 pares enlazantes, con lo cual de primera mano decimos que esta estructura no es posible. Ahora, hay un criterio muy importante que nos va a ayudar en la siguiente lámina para poder determinar la validez de las estructuras de resonancia, y es trabajar con las cargas formales. Si nosotros analizamos a estos átomos, tal como nos los muestra en el ejercicio, cada uno de estos átomos de nitrógeno asume algo que llamamos una carga formal. Lo hallamos fácilmente dividiendo este enlace en 2 y contando los electrones que tiene alrededor cada átomo. Por ejemplo, si tú divides este enlace en 2, como se muestra acá, es como si este átomo de nitrógeno tuviera 2, 4, 6 y 7 electrones. Pero el átomo de nitrógeno solamente tiene 5 electrones de valencia. Y si acá vemos 7, es como si él hubiera ganado 2 electrones. Por lo tanto, asume una carga formal -2. Algo parecido ocurre con este átomo de nitrógeno, pero en el átomo central, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que solamente hay 1 y 2 electrones de los 5 que debería tener, por lo tanto es como si hubiese perdido 3 electrones, entonces su carga formal es +3. Si tú te das cuenta, +3 menos 4 me da -1, que es la carga del ion. En toda estructura, la suma de cargas formales me debe dar la carga de la especie. Sin embargo, esto no cumple con el criterio de tener 4 pares enlazantes. Por lo tanto, esta estructura no es un contribuyente para el híbrido de resonancia. Bueno, veamos ahora, de acuerdo a esto, las siguientes estructuras. Analicemos la estructura 2, 3 y 4. Estas 3 estructuras son las estructuras reales que vienen a ser las estructuras de resonancia y que contribuyen al híbrido de resonancia del ion acida. Tenemos esta primera estructura, esta segunda estructura y esta tercera estructura. Si hacemos un análisis de las cargas formales, ¿qué vamos a encontrar? Recuerda que dividimos los enlaces en 2 y al dividir los enlaces en 2, ¿qué vamos a encontrar? Que para este átomo de nitrógeno, por ejemplo, hay 5 electrones. Y como él se encuentra en el grupo 5 de la tabla periódica, es como si no hubiese ganado ni perdido electrones. Carga formal igual a 0. Para esta especie de acá tenemos 4 electrones. De los 5 que debe tener, es como si hubiese perdido 1. Carga formal igual a +1.
Y para esta otra especie tiene 2, 4, 6 y 7 electrones que de los 5 que debería tener. Es como si hubiese ganado 2 electrones. Su carga formal es -2. -2 más 1 me da -1. Cumple con el criterio de las cargas formales. Y además tiene 1, 2, 3 y 4 pares electrónicos, que fue lo que encontramos nosotros anteriormente. Entre estos 3 átomos de nitrógeno deberían haber 3 pares electrónicos. Si te das cuenta, esta estructura, la primera y la última, son estructuras equivalentes, solo que el enlace triple se encuentra acá y el enlace simple se encuentra de este lado. Recuerda que la resonancia no es otra cosa que la deslocalización de electrones para darle estabilidad a esta estructura. En la estructura del medio encontramos también 4 pares electrónicos. Sin embargo, las cargas formales no son las mismas. Por ejemplo, si tú haces el análisis y divides en 2 los electrones, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Dividimos en 2 los pares electrónicos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Para este átomo de nitrógeno, 2, 4 y 6 electrones de los 5 que debe tener. Es como si hubiese ganado 1, carga formal -1. De manera equivalente ocurre para este átomo de nitrógeno. Pero para el átomo central, este tiene 2 y 4 electrones de los 5 que debe tener. Es como si hubiese perdido 1 y su carga formal es +1. -1, -1 y +1 me da la carga de la especie, que es -1. Entonces cumple con estos dos primeros criterios, de tener 4 pares electrónicos y además que la suma de las cargas formales me da -1. Las cargas formales es un criterio muy interesante que ayuda a determinar la estabilidad de las especies. La idea es que las cargas formales sean lo más pequeñas posible. Si se puede, en todo caso, que sean 0 o +1, -1, +2 o -2. Pero cargas formales muy grandes o concentración de cargas formales en un mismo átomo hacen que la estructura pierda estabilidad. En este caso, estas 3 estructuras son los mejores contribuyentes para el ion ácida. ¿Qué ocurre con la última estructura? La estructura del ion ácida, pero en su forma cíclica. Acá tenemos algo muy interesante. Tiene 1, 2, 3 y 4 pares electrónicos. Estamos cumpliendo con el criterio de tener 4 pares electrónicos que unen a estos 3 átomos. Igual, si observamos las cargas formales, 2, 4 y 5, de los 5 electrones que debe tener, carga formal igual a 0. Este es equivalente, carga formal igual a 0. Y para este átomo de nitrógeno tiene 2, 4 y 6 electrones, de los 5 que debe tener, es como si hubiera ganado 1, carga formal -1, y por lo tanto esto cumple que la suma de cargas formales me da la carga de la especie. Aparentemente este debería ser un buen contribuyente para el híbrido de resonancia. Sin embargo, hay que recordar algunos criterios, como el criterio de estabilidad. Recordemos que la teoría de repulsión de pares electrónicos de capa de valencia nos dice de que la mejor estructura o la estructura más estable para los átomos es aquella en la cual los pares electrónicos se encuentran lo más separados posibles. Y esto no está pasando acá. Acá los pares electrónicos han formado una estructura cíclica. Una estructura cíclica típicamente es una estructura inestable. La formación de un anillo o de un ciclo genera inestabilidad en esta estructura. Lo otro que podemos ver es que para 3 átomos que se encuentran unidos por enlaces entre ellos, normalmente la estructura tiende a ser lineal y no una estructura cíclica como en este caso. Por lo tanto, esta estructura no es un buen contribuyente para el híbrido de resonancia, por lo cual nosotros consideramos que las mejores estructuras que pueden justificar al ion ácida son solamente la estructura 2, 3 y 4. 3 de ellos son los mejores contribuyentes o las posibles estructuras para el ion ácida, con lo cual la clave de respuesta sería la letra C. Con esto hemos dado resolución a este ejercicio del examen de admisión UNI. Síguenos en nuestros canales de Unidemia y QMK con Leve. Para más contenido, suscríbete en nuestro canal de YouTube de Unidemia Asesores. Nos vemos hasta el siguiente video.